Bien, pues existen personajes de la historia, muchachos, que a veces no conocemos y que fueron muy importantes para el desarrollo de un periodo histórico en nuestra, de un periodo histórico y sobre todo probablemente en nuestra propia historia nacional. Fíjate bien, el día de hoy vamos a trabajar con un personaje que se llama Pedro Ascencio. Pedro Ascencio, estamos celebrando este 3 de junio el bicentenario del fallecimiento de Pedro Ascencio de Alquiciras. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Pedro Ascencio de Alquiciras? Bueno, pues vamos a ver primero esta tira cómica este cómic en donde nos explican quién es Pedro Ascencio de Alquiciras. Hola, como parte de las actividades del Consejo Mexiquense de Conmemoraciones 2021, hoy les contaré sobre Pedro Ascencio de Alquiciras. Pedro Ascencio de Alquiciras combatió durante la Guerra de Independencia de México. Órale, ¿ustedes sabían que había combatido en la Guerra de Independencia este personaje? Generalmente conocemos a José María Morelos y Pavón, conocemos a Miguel Hidalgo y Costilla, a Allende, a Guerrero, pero a Pedro Ascencio, muchachos, estuvo bajo las órdenes de Vicente Guerrero y mantuvo una guerra de guerrillas en el territorio comprendido de Toluca a Mezcala. ¿Y qué es eso de la guerra de guerrillas? Pues era que ellos se fueran a las montañas, se escondieran, bajaran a hacer la guerra y después volvieran a subir a las montañas a esconderse y era muy difícil encontrarlos en el territorio. En los 3 años anteriores a la consumación de la independencia, se convirtió en uno de los enemigos más temibles de la causa realista. Porque, pues, era muy efectivo, ¿no? Era muy efectivo en lo que hacía. Ay, se me fue por ahí. Y ahí va acá. Arriero de profesión y de etnia indígena, espérenme, lo voy a poner aquí, de indígena náhuatl, fue compañero de Juan N. Álvarez Hurtado, quien lo motivó a unirse a las fuerzas insurgentes de José María Morelos. Pedro Ascencio siempre mostró dotes de liderazgo de la insurgencia y al morir José María Morelos, dirigió a los insurgentes junto a destacados caudillos como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Sus zonas de batalla comprenden estos estados de la República Mexicana: Guerrero, Oaxaca, el Estado de México y Puebla. Murió, muchachos, el 3 de junio de 1821, cerca de Cuernavaca, en un lugar llamado Milpillas. Pues este personaje se llama Pedro Ascencio, muchachos, y es un personaje histórico de la Guerra de Independencia, un personaje del que casi no platicamos. ¿Ok? Perfecto. Preguntarles, Rebequita, ¿tienes la evidencia? Sí, maestro. Ah, perfecto. Bueno, Dafne, ¿tienes la evidencia? Ya, profe. Excelente. Y Vale, ¿tienes la evidencia ya? Sí, maestro, ya. Excelente, ven. Pues ya cumplimos con el cometido de ese personaje. Y así como hablamos de ese personaje, vamos a platicar de un personaje, vamos a platicar de una mujer. Ustedes saben que el papel de la mujer en la historia de la humanidad ha ido tomando y cobrando fuerza. Pero las mujeres no eran tomadas en cuenta en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito personal. Ahorita vamos a ver a este personaje que se llama María Ignacia de Aslor y Echevers. María Ignacia de Aslor y Echevers. Por favor, antes de comenzar, voy a colocarles aquí en la parte de arriba el tema que van a colocar en el cuaderno. Van a poner, por favor, la tenacidad invencible de una mujer noble.
La tenacidad invencible de una mujer noble. María Ignacia de Aslor y Echevers. Este personaje del que vamos a platicar el día de hoy, como se darán cuenta, rompió los paradigmas de la época. ¿Qué es un paradigma? Es un límite de decir qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer. Fue una de las mujeres que se atrevió a ayudar en la educación de las niñas, que no estaba permitido en la época. Ella misma fue una rebelde porque pues le interesó el estudio cuando las mujeres no tendrían por qué estudiar, y vamos a ir parándonos en algunas situaciones de lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Entonces, el tema de hoy es la tenacidad invencible de una mujer noble, María Ignacia de Aslor y Echevers. Esta mujer está situada en la época novohispana, en la época de la Nueva España. Bueno, pues para ello vamos primero a ver el video antes de la lectura, y les voy a pedir que primero vean la introducción. Yo les digo a partir de dónde vamos a empezar a tomar en cuenta el apunte de la clase del día de hoy, pero es con el video con lo que vamos a hacer el apunte. En esta primera parte es introducción, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de Dialogando con Abel Domínguez, la entrevista. Continuamos con la serie Sin ellas faltó historia, con la maestra María Luisa Freire. Hoy nos va a hablar de un gran personaje. Nos va a hablar de... No, mejor no les digo. Dejemos que ella nos explique acerca de este tema, acerca de esta gran mujer. Adelante, maestra. Se afirma que todo lo construido ha sido construido bajo el parámetro androcéntrico de lo masculino, y así se constata durante el transcurso de la humanidad, en las ciencias, en la vida cotidiana, en todas las disciplinas, y no tenía que ser distinto cuando se trata de la narrativa histórica sobre mujeres y hombres que cambiaron rumbos e ideologías. Y vean, aquí hay una primera situación importante. La historia se construyó desde un punto de vista androcéntrico, es decir, desde el punto de vista de los hombres. Y es súper importante que ustedes se den cuenta que desde ese sentido, los hombres, los varones fueron los que pusieron la vista de cómo tenían que ser las cosas, inclusive hoy con la cuestión del lenguaje. Los maestros, englobando a todos los maestros, sin que se diga las maestras y los maestros, es una visión androcentrista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que solamente se vea uno de los dos géneros y que se privilegie el que los hombres sean los que dirigen y los que dan como la pauta para poder seguir adelante. Y esto es bien conocido por ustedes, mujeres, que si bien hoy han ido tomando algunas posiciones y han podido ir avanzando, también es cierto que todavía necesitamos avanzar mucho más en este tema con respecto a los derechos de las mujeres y con respecto a el trato digno que debería de tener cada una de las mujeres que están presentes en nuestra vida. Entonces, lo primerito es una visión androcéntrica. Y vamos a ver de qué trata esa visión en donde dice andro, hombre, céntrico o centro. El punto de vista es el de los hombres, el centro del punto de vista es el de los hombres. Y vamos a ver qué visión tenían esos hombres de las mujeres. Y le voy a pedir a Valentina que ahorita que vuelva a hacer la intervención, se fije muy bien porque te voy a pedir su opinión acerca de lo que van a hablar enseguida. Sí, maestra. Donde las mujeres hemos estado excluidas, y en la misma medida que se nos excluye, invisibiliza e ignora, en esa misma medida adquiere
gran actualidad y vigencia las narrativas de hechos aislados y entre documentados de quienes construyen la historia. Allí, entre párrafos perdidos, páginas amarillentas, se fueron descubriendo un nombre de mujer, la foto de una mujer, una frase, allí la certeza del protagonismo y el aporte de las mujeres a la humanidad. Se olvida la fábula y el mito para transitar hacia la reivindicación de sus derechos y su derecho a trascender en la historia, a ser visibilizadas, porque lo que no se nombra no existe. Este día nombraremos a una mujer, la haremos visible, haremos que la conozcan, porque sabemos que ella es protagonista de un episodio histórico importante en México, para ella como persona y para aquellas niñas a quienes benefició. En esta cápsula histórica viajaremos hasta la Nueva España, a la época Nueva España. ¿Qué pasaba en la vida de las virreinas mientras virreyes iban y venían? ¿Cuál era la vida de las virreinas? ¿Cuál fue su destino al final de esta época histórica en México? Hay quienes ya la han registrado, pero esa es otra historia. Sara Sefcovic nos narra en su libro La suerte de la consorte lo siguiente. Y es que las mujeres casi no se movían. Desde que se levantaban y emperifollaban, permanecían sentadas, ocupadas en nada, dejando pasar el tiempo en compañía de otras damas y tratando de espantar el aburrimiento, en conversaciones fútiles. Bueno, esto es así como lo dice esta gran escritora, pero también es porque sus vidas transcurrían entre convites, recreación, conversaciones, y sí les estaba permitido lecturas de carácter religioso y tenían prohibido leer historias banales y profanas. El humor popular de aquella época hacía comentarios chismosos o de cotilleos picarescos de cómo estas damas en santidad se daban maña para leerlas en compañía de su séquito de damas de honor. El orden social siempre y en primer lugar ha sido clasista como signo de discriminación. Sin embargo, hubo mujeres excepcionales dentro de la nobleza instalada en la Nueva España. Una de estas extraordinarias mujeres de aquellos tiempos es María Ignacia de Aslor y Echevers. Y aquí me quedo tantitito. A ver, Vale, ¿qué piensas de esto que acabas de escuchar? No, es que se tienen toda la razón, ¿no? La mujer siempre ha estado regida de estereotipos, tanto que la sociedad los ha impuesto como los hombres, ¿no? Y también esto es algo como que se rige mucho y se sigue viendo, ¿no? Porque hasta ahorita la sociedad te dice que eres mujer y no, o sea, tienes que hacer esto y esto y lo otro. Ya se han dejado un poco, pero gracias a estas mujeres, ¿no? Que se le logra llamar feministas o regidoras por alguna de sus luchas, ¿no? Sea pacífica o violenta la marcha o el movimiento, se ha logrado generar cambios. Hoy en día una mujer ya puede estudiar, ya se puede graduar de alguna carrera, ya puede tener una vida más libre, aunque la sociedad sigue imponiendo varias cosas, ¿no? Se logra ver, por ejemplo, en la política, solamente el 27% son mujeres, lamentablemente. Cuando antes era un 0, ahora ya son 27, ¿no? Esperamos que algún día lleguemos a 50-50. Porque las mujeres luchan si un hombre da un paso, la mujer también uno, o sea, no es que una mujer vaya más adelantada, ¿no? Sino que una mujer quiere la igualdad de que si un hombre puede hacer cualquier cosa, una mujer también puede, ¿no? Y me dicen, es que no tiene la fuerza de un hombre, pues no la tengo, pero puedo hacer la lucha para tenerla, ¿no? Porque todos debemos ser iguales, tanto escribiendo cualquier cosa que tengas, seas de mujer, si eres hombre, cualquier religión, pero todos debemos ser iguales. Entonces, son mujeres de la historia que han luchado por la igualdad, más que nada. Perfecto. Y déjame te digo algo, ¿no? A mí me gustaría mucho que en algún momento de la historia de nuestro país una mujer nos dirigiera, que fuera gobernante, porque hay algo que platicábamos en la sesión anterior, en la sesión que tuve yo con los de segundo, con el otro segundo, y era muy cierto.
Muchas mujeres son muy inteligentes, más que a veces algunos de los varones que estamos presentes en la vida intelectual. Pero ¿saben por qué no trascienden? Justo por esas barreras de las que hablas, Vale, porque no son tomadas en cuenta, porque no les dan el mismo salario, porque no tienen los recursos, les ponen obstáculos, las condicionan. Y creo que en este sentido hay algo sorprendente que quiero que ustedes vean. Valentina, tú te hubieras quedado callada y te hubieras quedado nada más arreglada para la fiesta y para ser como una muñequita de aparador para tu marido. Ay, no, nunca. Imagínate, ¿no? Les estaban, y que no te permitieran más que leer cuestiones religiosas. Terrible, terrible, terrible la época que le tocó vivir a María Ignacia de Aslor y Echevers. Bueno, pues vamos a empezar aquí, a partir de aquí, a escribir algunos datos. Me van a decir en dónde vivió, en dónde nació, en dónde vivió. Para estudiar, ella tiene que irse del lugar de donde nace a otro espacio completamente diferente. Y yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Dana Lilian, si tú tuvieras, por alguna razón, que no hubiera escuelas como lo hay hoy, la apertura que las mujeres estudien, si tú el día de hoy no pudieras ir a la secundaria 633, te animaría, y la única escuela que estuviera, vamos a decir, por decirte algo, en un convento en Querétaro, ¿te irías a hacer la escuela ya, Dana? Sí, yo creo que sí. O sea, sería muy difícil, la verdad. Y también dependería mucho de la situación económica en la que me encuentre. Pero si está tan lejos, no lo sé. Sí quisiera. Y además, Dana, déjame te digo una cosa, bajo la consigna de que vas a estudiar en un convento y de que muy probablemente sea porque te quieres o porque te vas a convertir en una religiosa. Fíjense qué duro, ¿no? O sea, qué duro para esas mujeres como Sor Juana Inés, que de una u otra manera tuvo que vestirse de hombre para poder entrar a la escuela y que hoy es un derecho que tienen las mujeres y que, si bien es cierto que hemos avanzado, tienen que aprovechar estos beneficios que les ha dado la conquista, las conquistas que han tenido las mujeres. ¿Se dan cuenta? Bien, pues vamos a continuar y entonces abusados porque a partir de aquí ya tienen que empezar a escribir. Y eso no quiere decir, muchachos, varones, eso no quiere decir que nosotros no contemos o que nosotros no seamos personas que puedan tener avances, que podamos tener triunfos. Significa lo que dice Valentina en cierto momento. Quiere decir que somos iguales. Y ante esa igualdad tenemos que encontrar todas las oportunidades que nos brinda la vida, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a poner la siguiente parte del video y les voy a pedir que vayan anotando estos datos. Nacida en Villa San Francisco de Patos. Nació en Villa San Francisco de Patos. Ahorita van a ver en dónde está eso. Villa San Francisco de Patos, anótenlo. General Cepeda, Coahuila. El 9 de octubre de 1715. Ok, nació en Coahuila en 1715. ¿Ya vieron en dónde estaba esa hacienda? Dentro del gran reino de la Nueva Vizcaya, hoy Durango. Acuérdense que estábamos divididos, la Nueva Vizcaya, la parte de arriba, eso lo vimos ya a lo largo de la construcción de cómo se iban instaurando los reinos. O sea, ustedes se acordarán que estaba el reino de la Nueva España, el reino de la Nueva Vizcaya arriba, el reino de Guatemala en la parte de abajo, y bueno, pues así varios reinos que teníamos conformados. Ella vivía en Nueva Vizcaya. Nos narra la autora que María Ignacia fue una de las primeras mujeres en México que se preocupó por la educación de las niñas en el norte de México. Y este es el punto nodal de la historia de María Ignacia de Aslor.
se preocupó por la educación de las niñas de la región. ¿Y por qué es punto nodal? Porque en ese momento, ustedes lo escucharon, las mujeres no tenían el derecho de estudiar. Entonces, imagínense, ¿no? María Ignacia era aristócrata, muy rica. Esta posición económica, ya que su padre era un importante empresario, le permitió tener educación formal, la cual estaba negada para las niñas en la región donde ella creció, por razón de ser mujer. No había escuelas destinadas para ellas. Y es muy importante esto, que ella haya sido una persona que tenía los recursos económicos, porque eso le permitió, en primer lugar, estudiar. Eso fue lo primero que le permitió. Pero ustedes han de creer que María Ignacia de Aslor y Echevers, pero fíjense bien aquí, en el título se van a dar cuenta, que fue y estudió porque era una aristócrata, porque tenía dinero. Y no es cierto. Tuvo que entrar a un convento a estudiar. Y por eso se llama Sor María Ignacia de Aslor y Echevers. Pero no porque ella hubiera querido. ¿Me explico? Bien, voy a continuar. El destino de las niñas estaba en el matrimonio, a procrear y en consecuencia al trabajo en casa o a servir y cuidar a su familia. Y por ende se daba por sentado que el hombre, padre, esposo, pareja o hijo se harían cargo de ellas. Era lo que se esperaba de una mujer. El rol de reproducción y cuidados que la sociedad colonial esperaba de las mujeres. Algo que ahora es inconcebible, ocurre por los derechos conseguidos. Hasta aquí podemos decir que la vida de María Ignacia es tan común a todas y todos quienes han gozado de privilegios, pero no es así. Y entonces me espero aquí, ¿no? Y entonces, díganme, ¿para qué estaban o cómo estaban pensadas las actividades de las mujeres? ¿Para qué servían de acuerdo al pensamiento de los hombres de esa época? ¿Para qué servían las mujeres? Para las actividades de la casa. Para las actividades de la casa. Y otra primordial. Para procrear hijos. Para tener hijos y para atender al marido. Esa era la forma en la que se pensaba. Y me parece que es denigrante esa posición o esa postura en donde a la mujer únicamente sirva para tener hijos y que la mujer sirva nada más para atender a las necesidades de la casa y del marido. Hoy en día hay muchas mujeres que ya no lo permiten y está bien que no se permita, pero estas historias nos hacen ver cómo en las etapas históricas ha habido grandes situaciones en contra de las mujeres. Vamos a seguir viendo esta historia. Entraremos al capítulo que la engrandece. En primer lugar, a diferencia de mujeres de su misma estatura en clase y dinero, ella eligió el estudio en vez de las ocupaciones virreinales en las mujeres. Ok, entonces ella, voy muy despacito para que puedan ir tomando los elementos, para que puedan ir escribiendo. Ella eligió el estudio en vez de, como decía ahí en la primera, emperijollarse, es decir, ponerse collares de oro, anillos, pulseras. Ella decidió estudiar. Su casta dignidad y nobleza no se encontraban en su aristócrata genealogía, sino en sus propios valores, en su clara inteligencia, empática, solidaria con las niñas que no tenían la oportunidad de estudiar. Al quedar huérfana y rica heredera, decidió viajar a España, donde radicaba su familia. Después de un largo viaje, embarcó en Veracruz. La finalidad de ese viaje era tomar los hábitos, ya que si una mujer quería estudiar debía hacerlo en conventos. En México había conventos, en Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, pero sus padres se opusieron a que estudiara en alguno de ellos por los kilómetros que se debían recorrer y lo peligroso de los caminos. Sola y huérfana es cuando decide irse.
Este episodio de su vida denota gran fortaleza. Emprender un largo viaje era emprender también una aventura hacia lo incierto. Después de recorrer diferentes ciudades y conventos, realizando obras altruistas y donaciones, mientras realizaba tal incesante y afanosa tarea procurando caridad, su corazón latía apasionadamente por un solo propósito en su vida, construido en sus pensamientos día tras día: la alfabetización y educación de las niñas de la Nueva España. Aquí está ya un elemento que les había comentado ahorita a Dana, ¿no? Imagínense tener que irse de su lugar de origen. Primero viaja a España, ¿no? Buscando la situación de poder estudiar en la Nueva España, en España, y ver a su familia y poder tomar camino porque había quedado huérfana, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene que regresar a la Nueva España y tiene que recorrer varios conventos, unos que les dijeron en Guadalajara, otros que estaban en Querétaro, otros en la Ciudad de México, para poder empezar a estudiar. Y algo que siempre le llamó la atención fue cómo le hacemos para que otras niñas no vivan y no sufran lo mismo que ella estaba sufriendo o que ella había vivido, porque no estaba permitido el que ellas tuvieran esa educación. Después de 2 años de viajar por España, se establece en Zaragoza, donde vivió en casa de su tía Rosa Aslor. El matrimonio para María Ignacia nunca fue una opción. Decisión contraria al dictado social del siglo XVIII, que disponía el matrimonio religioso como único fin y vida de las mujeres, para la procreación y formación de la familia, y que tal mandato social implicaba otros requisitos, como la belleza, ser muy joven, contar con una dote, porque las mujeres, en aquel concepto de matrimonio y familia, permanecían sujetas y dependientes de su marido hasta la muerte. Ok, me quedo aquí. Rebeca, ¿tú sabes qué es la dote? Creo que es el dinero que sus familiares le tienen que dar al esposo. Imagínate, o sea, todavía de que las obligaban a casarse y todo este asunto, tenían que llevar la dote, que es el conjunto de pertenencias, el conjunto de dinero, lo que tienen que ofrecerle al marido para que puedan ellos formar una nueva familia. ¿No les parece increíble esto, Rebeca? Sí. Y eso nos lleva a pensar cómo ha sido de desigual en la parte histórica, esta parte desde la conformación de los matrimonios a veces, ¿verdad? Que eran muy forzados. Bien, vamos a continuar. Inconcebibles decretos para las mujeres en este siglo, en el siglo XXI, porque los parámetros de los llamados valores se han transformado en el tiempo y geografía y han derribado los estereotipos y roles de género. Sin embargo, ella, en esa época que vivió, tuvo que hacer frente a sus parientes, que se empeñaban en proponerle ventajosos matrimonios o la posibilidad de ingresar a un convento. Su determinación y coraje por realizar su sueño la lleva finalmente, y sin más remedio, a desposarse, ya que esa sujeción era la única opción que le daba libertad. Paradoja existencial. Y es en 1744 cuando realiza sus votos perpetuos. Así, María Ignacia inicia su gran proyecto. Regresa a la Nueva España a dedicar su vida y riquezas a la educación de las niñas. Sabía que ellas la necesitaban y así inició su gran obra. No les procuró asistencia, bien pudo dedicarse a la caridad. Al fin y al cabo es una de las virtudes de la religión católica, la cual ella profesaba, y suficiente para considerar que había hecho una buena obra social o grandes obras sociales. Su lúcida inteligencia le señaló el camino y supo comprender que la solidez de la educación era la herramienta para la emancipación de las mujeres.
el camino correcto para que ellas salieran de la pobreza y la esclavitud, y apostó por su alfabetización y educación como puerta hacia su libertad. Al mismo tiempo, en otras latitudes del mundo, mujeres visionarias luchaban por el mismo fin, por la reivindicación de sus derechos mediante la educación, como es el caso de Mary Wollstonecraft. Después de enormes vicisitudes, emprende la edificación de un convento en Durango para la educación de las niñas, obra que se frustra por la oposición de las autoridades eclesiásticas de aquel reino. No contentan con esto, se trasladó a la Ciudad de México para allí abrir otro convento. María Ignacia comenzó la educación de las niñas sin distinguir entre clases sociales y conformó la primera y más prestigiosa escuela pública para mujeres de la Nueva España. Y esto es muy importante. Ya había abierto un convento para la educación de las niñas sin distinción y se trasladó a la Ciudad de México. Y es muy importante porque, además de todo, tenían una gran diferencia entre las mujeres que eran nacidas en España, las criollas, las mestizas, y mucho menos pensar en darle educación a una mujer de origen mulato. Ustedes ya vieron en los sistemas de castas en México cómo esas mezclas de población se dieron y cómo eran pues no valoradas, por ejemplo, las mujeres indígenas. Y uno de las ideas de María Ignacia de Aslor y Echevers fue incluir a todas las mujeres en el sistema de educación. ¿Sale? Entonces, pues vamos a anotar esas situaciones porque ahorita van a ver adelantito que este personaje muere en el intento de generar este nuevo convento. Sin embargo, ya había hecho toda una serie de trabajos en función y para tratar de que las niñas pudieran tener educación. Su innovador proyecto, llevado a cabo a través de la Compañía de María, se basaba en la finalidad educativa de la orden, la gratuidad absoluta, libre de discriminación, ya que asistían niñas de diversas condiciones sociales y étnicas, nobles y plebeyas, ricas y pobres. Esa educación estaba construida sobre las bases de sus educadoras y formadoras sensibles y competentes para tan magna tarea. El tipo de instrucción impartida para la independencia y crecimiento personal y al mismo tiempo una formación para el crecimiento en colectivo de las niñas y mujeres en esa época en México, en la Nueva España. En los edificios escolares construidos de manera adecuada y con espacios dignos para la sana convivencia. María Ignacia encontró dificultades para consolidar su proyecto. La oposición de la propia Iglesia Católica fue el primer obstáculo con el que se encontró, pues sus clérigos consideraron que eso de educar a las niñas era una cuestión de moda y que podía confundir la vocación religiosa de las mujeres hacia el servicio de la Iglesia y de la familia y distraerlas hacia una vida mundana. Por supuesto que este control clerical no la detuvo y en 1754 comenzó la construcción de un convento colegio. Lamentablemente, la muerte la sorprendió apenas a los 42 años de edad y no logra ver concluida su obra. Su historia de vida cuenta su grandeza, de tal manera que no controvierte su generosidad, empatía y una vida dedicada a la alfabetización de las niñas. Su riqueza, aristocracia, nobleza y coraje merecen un lugar especial en la historia oficial de nuestro México. El México de orgullo por su bagaje cultural diverso, que pregona y hace rima para sus héroes, mientras los cantos de las mujeres, con sus diversos tonos y matices, resurgen en el tiempo y geografía para mostrarnos con sus cantos los caminos, para recorrer con sus cantos los caminos de las historias
pocas veces contada, como hoy lo ha hecho María Ignacia de Aslor Echevers. Contar su historia para la historia. Muy bien, pues esta parte es la historia de María Ignacia Aslor, que por cierto en el libro tenemos nosotros la lectura y hay un dato que está un poco diferente, muy diferente de hecho en la lectura. En la lectura manejan que María Aslor murió a los 51 o 52 años. El dato correcto es el que nos están dando en este audio que acabamos de escuchar para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Entonces, déjenme voy para acá. La siguiente semana vamos a trabajar, igual vamos a tener nada más, les voy a dejar una, que terminen una lección, una evaluación, la evaluación 1 del libro, ya les diré yo en dónde está. Y lo que vamos a hacer la siguiente semana es trabajar con, ahora sí voy a dedicarme la sesión en línea a enseñarles a hacer los mapas mentales. Les voy a pedir que vayan juntando información acerca de las diferentes civilizaciones prehispánicas, que condensada así poquita, porque es un mapa mental, debe llevar muy poquita información o información muy importante. Por ejemplo, la cultura prehispánica maya, olmeca, a lo mejor los teotihuacanos, los mexicas, los otomís, a lo mejor los zapotecos. 5 o 6 civilizaciones prehispánicas y datos como el que sigue. Fue la cultura madre, se asentaron en San Lorenzo y La Venta, son característicos del preclásico. O, por ejemplo, ellos son los olmecas, los mayas, numeración vigesimal, invención del cero, eran, ¿cómo se llama? Expertos en astronomía, y entonces así vamos a tener y vamos a poder armar nuestro mapa mental para que la siguiente semana tengamos la información, ¿sale? Entonces ya tenemos dos cuestiones pendientes para la siguiente semana. La tenacidad invencible de una mujer noble, María Ignacia de Aslor y Echevers. Durante los 3 siglos que duró el virreinato, los cambios que vivió el país fueron pocos, pero drásticos. Políticamente todo estaba controlado desde España y cada uno de los aspectos de la vida lo dictaba la moral del país europeo. Las órdenes religiosas mantenían una fuerte presencia y la Inquisición se aseguraba de que los habitantes cumplieran con las reglas de la fe. Los organismos religiosos que llegaron a la Nueva España tenían como principal objetivo la evangelización y educación de los pueblos originarios, todavía mayoría en la población en aquel entonces. Y aquí está el retrato de doña María Ignacia de Aslor y Echevers. Es un lienzo de 1730-1737. Ok, y vamos a empezar justamente con Rebeca. Rebeca, te tocan estos 2 parrafitos, bueno, estos 4 parrafitos que están 1, 2, parecen 3, pero son 2 en realidad. Adelante, Rebeca. Sí, maestro. Por mucho tiempo la mujer ocupó un lugar secundario, pues las leyes les otorgaban pocas alternativas para educarse y destacar. Por lo común quedaban suspendidas a lo que un varón decidiera, ya fuera el padre cuando eran niñas o el marido en la edad adulta. Y si no uno de estos llegara a faltar, a una mujer le quedaban pocas alternativas, prácticamente la de recluirse en un convento. Por ello, las pocas mujeres que fueron capaces de superarse sin más apoyo que su propia entereza son un ejemplo. Es imposible no pensar en Sor Juana Inés de la Cruz, pero hubo otra mujer admirable que dedicó todas sus fuerzas y su fortuna en educar a las niñas de Nueva España. María Ignacia de Aslor Echevers. En San Francisco de Patos, Coahuila, en aquel periodo también llamado Nueva Extremadura, región difícil de colonizar por sus condiciones climáticas y sus
aguerridos habitantes. En 1715 nació María Ignacia de Alsor de Chevers. Su padre, Joseph de Alsor, era un rico hacendado nacido en España, hijo de un conde y teniente general del ejército. Su madre era marquesa, descendiente de un conquistador vasco, y poseía extensiones de tierra entre los territorios de Coahuila y la Nueva Vizcaya. De los 8 hijos del matrimonio, solo sobrevivieron María Josefa, Micaela y María Ignacia. Ok, perfecto. Aquí ya estamos de alguna manera cerrando la información que vimos en el video. La vida en el desierto no era fácil, la lejanía de las grandes ciudades y la dificultad para conseguir muchas cosas afectaba el nivel de vida de los pobladores. Sin embargo, María Ignacia había nacido en una familia noble con poder económico y político. Y a continuación nos va a ayudar a terminar estos 2 párrafos, Valentina. Así es que adelante, Vale. Sí. La familia había heredado grandes extensiones de tierra en lo que hoy son los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. También tenía casas en la Ciudad de México y en Pamplona, España, y además mantenía la primera casa vitivinícola de la Nueva España, que todavía subsiste en Parras. La lectura de la vida de los santos, así como el ferviente catolicismo de su madre, provocaron en María Ignacia el deseo de convertirse en religiosa. Fue su madre quien le contó la existencia de la Compañía de María, una orden religiosa dedicada a la educación de la mujer creada por una francesa, Juana de Lestornac, quien se dedicó a suplir una carencia respecto a la educación femenina en Francia en el siglo XVII. Atendió la educación de una mujer, enseñando labores consideradas necesarias, así como leer y escribir, algo que muchas pocas personas tenían acceso en ese entonces. La Compañía de María estaba basada en la obra de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, pero enfocada en la educación femenina. Las religiosas de la orden también eran conocidas con el nombre de religiosas de la enseñanza. Religiosas de la enseñanza. Muy bien, Vale. Ok, cuando María Ignacia declaró a su familia su intención de vestir los hábitos, recibió negativas. Sus padres no querían que ella dejara la vida mundana para hacerse monja. Las religiosas eran mujeres que dejaban de atender a sus familias para recluirse en un convento. Trataron de convencerla de abandonar, obviamente, esos deseos con la vida de lujo y viajes que podían pagarle, además de presentarla con jóvenes herederos españoles para que pensara en el matrimonio. Según las condiciones sociales y económicas de María Ignacia, ¿qué posibilidades tenía para hacer un bien social? ¿Qué hubieras hecho tú al respecto? ¿Qué retos encontrarías para hacer un bien social con las limitantes que tenía María Ignacia? Claudia, no seas malita, Clau, ayúdanos a leer los siguientes párrafos, los siguientes 2 párrafos. Adelante, Claudia. Si no funciona tu micro, dime, colócame en el chat, por favor, Claudia. Si no está Clau, Dafne, Ayetel, por favor, ¿me ayudas? Sí, profe. ¿Desde dónde? Pero no hubo, ajá. Pero no hubo muchos de sus padres que pudiera hacer, pues cuando María Ignacia tenía apenas 18 años, su madre murió, y pocos meses después también su padre. Ella y su hermana quedaron como herederas. Antes de morir, su madre le recomendó viajar a España y a conocer su familia para que sus consejos pudiese decidir si se casaba o tomaba los hábitos. María Josefa Micaela era 8 años más grande que María Ignacia y había nacido en España. A ella le tocó heredar el título de marquesa y la mayoría de los bienes de su padre. Se había casado con otro noble español, dueño de enormes terrenos en Nueva
Vizcaya, por lo que la nueva fortuna era entonces mucho mayor. Por su parte, María Ignacia heredó dinero, joyas y ganado de las haciendas familiares. Ok, muy bien. Voy a continuar acá. Ustedes van a decir, nos queda bien poquito tiempo. Aquí está otro lienzo de Sor María Ignacia. Aquí lo están viendo. Cuando María Ignacia hizo públicas sus intenciones de ordenarse, el obispo de la Nueva España vio la oportunidad de atraer a una de las órdenes religiosas bajo su mando a una joven tan importante. Intentó convencerla de quedarse en una orden religiosa del virreinato. María Ignacia, por deferencia, realizó su noviciado en un convento de la ciudad, pero sabía que su intención era ordenarse en España, como parte de la Compañía de María, para regresar e iniciar en un convento que atendiera las necesidades educativas de las mujeres de la Nueva España. Tanto el virrey como el obispo trataron de retenerla, temiendo que su fortuna se fuese con ella, pero no hubo poder que la hiciera quedarse en contra de sus planes. Al terminar su noviciado, partió rumbo al viejo continente para cumplir sus planes. Antes de irse a España, dejó un testamento claramente detallado para que, si moría antes de cumplir su meta, en México se fundara un convento pagado con su fortuna. El documento en sí mismo era una muestra de la preparación de María Ignacia. Estaba redactado sin dejar elementos al azar, como lo hubiera hecho un abogado, de manera que no cupiese la menor posibilidad de que su designio fallara. Finalmente, en mayo de 1737, se embarcó rumbo a España. Viajar en el siglo XVIII no era nada parecido a viajar en la actualidad. En muchos lugares los caminos estaban abandonados a merced de bandidos y salteadores. Los mesones y ventas en el camino eran lugares pobres que apenas podían cubrir las necesidades a las que una mujer rica estaba acostumbrada. Ya en el mar, donde pasaría meses, había el peligro de los piratas y las tempestades. En España, su familia la recibió con gusto, esperando presentarle a algún joven de alta cuna para casarse. María deseaba cumplir la promesa que hiciera su madre, pero ya había decidido dedicarse a la iglesia. Aún así pasó un tiempo conociendo la corte y a todos aquellos jóvenes en edad de casarse. Pasó 5 años en España, rodeada de sus familiares que trataban de convencerla de abandonar sus intenciones de profesar. Aunque ella tenía muy claro que su intención era formar parte de la Compañía de María, entonces intentaba convencerla de que entrara a otra orden, pues las religiosas de la enseñanza eran de origen francés y por ello no eran muy bien vistas en España. María Ignacia se mantuvo firme en su decisión. En 1742 ingresó a un convento y en 1745 fue ordenada monja. Enseguida se dedicó a conseguir el permiso necesario para regresar a la Nueva España y fundar un convento. Fue Fernando VI quien finalmente en 1752 autorizó que se llevara a cabo la fundación junto con el apoyo de la reina consorte de España. Habían pasado 15 años para lograr el permiso y regresar a la Nueva España a fundar un convento con colegio para niñas. ¿Qué entiendes por tenacidad y vocación? Pues están de acuerdo que era muy tenaz este personaje. ¿Qué retos enfrentaría María Ignacia en una sociedad clasista y organizada en castas para brindar educación a mujeres novohispanas? ¿Qué retos enfrentan actualmente las mujeres en términos de educación? Voy a terminar acá. Su familia se opuso al riesgoso viaje de regreso, pero ella alegó muy claramente que había nacido en las Indias y que de allá era su fortuna, por lo que debía de hacer patria este servicio. En agosto de 1753 arribó al puerto de Veracruz, acompañada de 12 religiosas que venían con ella a cumplir su obligación con las mujeres de la Nueva España. Aquí de regreso todavía se encontró con oposición para fundar su convento, pues el arzobispo discutió que no tenían suficientes fondos y las maestras que se contaban para dar clases particulares alegaron que perderían el trabajo.
Para demostrar que había suficientes fondos, su hermana María Josefa Micaela y su cuñado entregaron al arzobispado todo lo que quedaba de su herencia y sin más iniciaron las obras del nuevo convento. Finalmente el convento se fundó en 1754 e inició sus clases el 11 de enero de 1755. La institución fue conocida como Colegio de Nuestra Señora del Pilar o de la Enseñanza. Muy bien, muchachos, nos hemos extendido un poquito más, nos faltaba muy poquito de la lectura. Sin embargo, pues ya tenemos todos los datos que nos ha dado el audio y que nos hace concluir de manera satisfactoria lo que hemos planteado en el objetivo de hoy. Por favor, colóquenme en el chat su asistencia comenzando por apellidos para tener yo su registro. Adelante. E inmediatamente que terminemos la sesión, Vale, Rebeca, Dafne, me envían por favor la evidencia de la fotografía que les pedí, por favor. Ya quedamos que vamos a hacer la siguiente semana, ¿verdad? Sí, maestro. No necesito que investiguen, porque eso ya lo deben de tener en su cuaderno. Nada más es sacar los datos o subrayarlos. Conforme vayan colocando su asistencia, muchachos, pueden ir abandonando la reunión y nos vemos la siguiente semana. Dígame, Yuda. Hasta luego, maestro. Se cuida. Gracias, Yuda. También tú. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, Luis Ángel. Nos vemos, Rebeca. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Gracias, cuídense mucho.